Bienvenidos. Mi nombre es Diana Beaumont. Como sabes, soy especialista en recursos humanos. En mi línea de trabajo, dentro de procesos de selección para empresas y tras años de entrevistar a miles de personas, he concluido que no son los mejores candidatos los que finalmente obtienen los puestos, sino los que tienen las mejores performances en las entrevistas, es decir, quienes van bien preparados. Esta es la cruda realidad. En este video vamos a adentrarnos en cuáles son los factores que entran en juego para poder prepararnos de la mejor manera posible para ese momento tan importante de nuestras vidas. No todos tomamos conciencia de la importancia de prepararnos para abordar una pequeña reunión que podría definir los próximos años de nuestra vida. Es por esto que me tomo un momentito para felicitarte por tomar acción. No sos la mayoría. Y bien, como sabes, en un proceso de selección hay varios aspectos que se escapan de nuestro control, pero hay muchos otros que podemos dominar y debemos hacerlo. La realidad es que la mayoría de las personas que van a ser entrevistadas en ese proceso de selección para ocupar el mismo puesto que tú anhelas, no se preparan correctamente y eso para nosotros es una gran ventaja ya que podemos destacarnos. Vamos a recorrer paso a paso todo lo que necesitas saber para llegar a tu entrevista con seguridad y confianza. En mi carrera me ha tocado desarrollar y gestionar equipos comerciales y una frase que me gustaba mucho tener presente y con la que me gustaría comenzar es: no hay peor vendedor que el que no sabe que está vendiendo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos estamos vendiendo o comunicando de forma constante en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que somos niños con relaciones de amistad, familiares, en el trabajo. Tomar conciencia de ello es vital para poder así, sobre todo en el ámbito laboral, planear estrategias y estar atento a los detalles de lo que estoy comunicando. Y así como nuestro currículum no es nada más y nada menos que un folleto de venta de alguna manera cuya única función es conseguirme una entrevista de trabajo, una buena entrevista es la que me va a conseguir el puesto que deseo y una vez que la conseguí, mi mejor estrategia es vender mis habilidades de solucionador de problemas de la forma más brillante posible. Vamos a dejar inevitablemente una impresión, una marca personal. La pregunta es, ¿cuál querés que sea? El éxito de tu entrevista depende 100% de la preparación que hagas. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para empezar, investigar a la empresa que me contactó. Este es un aspecto clave para demostrar tu interés y conocimiento sobre el lugar donde querés trabajar. También hablaremos sobre cómo elegir la vestimenta adecuada, la importancia de la puntualidad y la organización para que todo fluya desde el primer momento. Exploraremos técnicas de lenguaje no verbal para causar una buena impresión y además haremos algunos ejercicios para controlar los nervios antes y durante la entrevista. Finalmente, te daré consejos para estructurar respuestas a preguntas complejas, negociar salario y beneficios de manera efectiva, ¿sí? Y adaptarte a tu nuevo puesto en las primeras semanas inclusive. Este video está diseñado para que cada paso que des te acerque más a tu próximo empleo. Así que empecemos. Vamos a comenzar hablando sobre la importancia de investigar adecuadamente a la empresa que te convoca antes de ir a la entrevista. Aunque no lo creas, es muy común que los candidatos lleguen a la entrevista sin tener una idea clara sobre la empresa, ya que no han hecho una investigación previa detallada. Y esto da una pésima impresión en el entrevistador. Antes, años atrás, ante la escasez de información a la que podíamos acceder, no se esperaba que el candidato conociese el problema que la empresa solucionaba, qué vendía, qué servicios ofrecía o lo que fuere. Pero hoy en día esta expectativa está al 100% presente y se espera que quien solicite el empleo sea diligente y tenga bien en claro o por lo menos una idea general sobre esta información de antemano. Realizar una buena investigación puede hacer una gran diferencia. Esto te permite adaptar tus respuestas, demostrar que estás bien informado, lo cual suma puntos frente al entrevistador, ya que además le ahorras el trabajo de explicarte a qué se dedican y créeme que te lo va a agradecer. Además, esto te ayuda a determinar si realmente la empresa es un lugar en el que te gustaría trabajar.
Es frecuente que las personas solo visiten el sitio web de la empresa para conocer su actividad principal, su misión y nada más, lo cual deja muchísimas áreas sin explorar. Al llegar a la entrevista sin este conocimiento un poquito más profundo, podés quedar en desventaja. Antes de la entrevista es fundamental investigar a fondo sobre la empresa. Mi recomendación es que no te quedes solo con la información básica que figura en la página web de la empresa, como la misión, la visión. No se trata de memorizar estos conceptos como un robot, sino de ir más allá y encontrar detalles que te ayuden a personalizar tus respuestas y demostrar tu verdadero interés. Esto es algo que suelo hacer y lo recomiendo con mis alumnos. De todas maneras, la idea es que visites la página web, que la explores a fondo, que busques alguna sección que te llame la atención, como el área de talento, los centros de distribución, el impacto social que tienen, que se suele publicar en esa plataforma, y si tienen, por ejemplo, políticas de sostenibilidad. Toma nota de cualquier detalle que te guste o que esté alineado a tus valores, ya que te servirán para responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué te interesa trabajar con nosotros? Pero bueno, como ya te mencioné, no te limites a la página web, también es útil revisar las redes sociales de la empresa, especialmente Facebook e Instagram. Muchas empresas tienen perfiles específicos para la atracción de talento, donde van compartiendo información sobre su cultura organizacional, eventos y el ambiente laboral en general. En estos espacios puedes observar en detalle cómo es el código de vestimenta, el diseño de las oficinas y hasta los valores que promueven en su comunicación. Otra recomendación es ir a Google para obtener información un poco más práctica. Por ejemplo, buscar la información que figura sobre la dirección de la empresa, verificar si es la misma que te dieron que te indicaron cuando te convocaron a ir a la entrevista. También puedes ver cuánto tiempo te va a tomar llegar, en qué vas a viajar y, si es posible, encontrar fotos de las instalaciones para tener una mejor idea del ambiente en el que trabajarías. Finalmente, último pero no menos importante, está LinkedIn, que es una herramienta esencial para investigar sobre la empresa. A través de LinkedIn podés conocer a las personas que trabajan allí, ver sus publicaciones y de alguna manera entender cuál es su cultura corporativa, su estrategia. Incluso a veces podés descubrir que tenés contactos en común que podrían darte información adicional. LinkedIn te permite ver cómo se comunica la empresa y en algunos casos podés identificar si compartís intereses con los empleados actuales. Por otro lado, y esto recomiendo hacerlo en simultáneo con la investigación de la empresa, es importante volver a leer la vacante completa para asegurarte de entender bien el perfil buscado, ¿sí? Si la vacante fue publicada, buscala en LinkedIn o en la sección de empleos de la página de la empresa. A veces, aunque ellos te hayan contactado directamente, podés encontrar información adicional en sus canales oficiales. Esto te permitirá analizar bien los requisitos y ajustar tus respuestas en función a lo que buscan. No pasemos de largo algo. La entrevista va a estar todo el tiempo girando sobre el mismo eje. Sondear si el candidato cuenta con los requisitos y habilidades suficientes para poder cubrir con éxito la vacante que se quiere cubrir, que son las mismas exactas que están publicadas en el anuncio laboral. Un detalle en el que es muy buena idea reparar es el lenguaje específico que se utiliza en la descripción de la vacante, porque lo podemos utilizar para adaptarlo a nuestras respuestas de forma bien intencional. Por ejemplo, si la vacante habla de asesores comerciales en lugar de asesor de venta, es muy buena idea usar el mismo término que ellos usan. Esto aplica también para los términos como centros de distribución en lugar de bodegas o puntos de venta en lugar de tiendas o comercios. Adaptar tu lenguaje al de la empresa muestra que estás en sintonía comunicacional con su cultura y facilita muchísimo la comunicación justamente. Por ejemplo, si la vacante es para un rol financiero y mencionan términos como presupuesto, cotización de proveedores o estrategia de planeación anual, es conveniente que utilices exactamente estos mismos conceptos durante la entrevista. Esto no solo ayuda a que tu experiencia resuene más con el puesto, sino que también demuestra tu capacidad para adaptarte al vocabulario profesional que la empresa valora. Ahora vamos a pasar a hablar sobre otro aspecto que también es fundamental, y es cómo preparar la vestimenta para el día de la entrevista de trabajo. La forma en la que te presentas a nivel visual tiene un impacto tremendo, muy directo en la impresión que dejas. Y aunque los códigos de vestimenta se han relajado bastante, la vestimenta sigue siendo una herramienta poderosísima de comunicación.
Veamos algunas recomendaciones clave para elegir el atuendo adecuado. Los códigos se relajaron de una manera impresionante como nunca antes lo habíamos visto. En algunas ocasiones incluso se relajaron demasiado y hay gente que perdió completamente la noción de lo que es la formalidad, lo que debería ser en un terreno profesional y la forma en la que debemos vestirnos en un contexto personal que no tienen absolutamente nada que ver. Así que aunque los códigos se han relajado, la formalidad sigue existiendo, las empresas siguen existiendo y aunque a veces bajemos un poco el nivel no significa que todos debamos vestirnos de la misma manera informal en todo momento. Sería ilógico pensar que todo el tiempo vamos a vestir de manera informal, ya que hay ocasiones profesionales y otras que son personales. Sin embargo, con estos cambios en los códigos, debes recordar que está mal vestirse de manera demasiado informal, pero también está mal vestirse de manera exageradamente formal. ¿Y a qué me refiero con esto? Si la empresa a la que estás yendo tiene un código de vestimenta casual, estaría muy mal que fueras vestido de forma muy informal, pero también estaría mal que fueras de traje y corbata si la empresa no tiene ese código de vestimenta. Así que la segunda recomendación es que el primer nivel para tomar decisión de cómo vas a vestir es considerar el código de vestimenta de la empresa. Prácticamente todo el código de vestimenta que vayas a elegir va a depender de la empresa. Y digo prácticamente todo porque, aunque hay otros factores, el primer nivel que debemos considerar es este. El 90% de la decisión sobre el código de vestimenta que vas a utilizar va a depender de la empresa, no de ti, ni de tu puesto, ni de lo que te guste o lo que prefieras. Por ejemplo, si piensas que los códigos de vestimenta se relajaron demasiado y me dices, ya nadie usa traje y corbata, bien, entra a un banco y cuéntame si en todos los bancos se quitaron la corbata. Y no, en la mayoría de los bancos siguen usando este código, usan traje. Algunos se quitaron la corbata y en otros se mantuvieron. Ve a un despacho de abogados, ya nadie usa traje y corbata. Bueno, eso no es tan cierto. Ahora sí, si vas a una empresa como Google o TikTok, vas a ver que el código es mucho más relajado. Por ende, el primer aspecto que debes tener en cuenta al elegir qué vas a vestir es evidentemente lo que surge de esta investigación que has hecho sobre cuál es la cultura, cuál es el código que utilizan para ir a trabajar. Si la empresa tiene cierto código, tendrás que alinearte a ese código en un 90%. No es exageración, la verdad es que es un porcentaje casi total. El segundo nivel que tiene que ver con el código de vestimenta es al puesto al que aspiras, porque claro que si vas a una empresa no es lo mismo un puesto que otro, no es lo mismo que te contraten en una gerencia o dirección a que te contraten en un puesto un poco más operativo. Aquí es importante pensar muy bien a qué puesto estás aplicando y no pasarte, como dijimos, con la formalidad, pero tampoco ir demasiado casual. Y si el puesto al que aplicas es muy operativo, se estila que a la entrevista de todas maneras te presentes con un atuendo prolijo, casual pero ordenado y que tenga linda imagen. Tenéis que considerar que el puesto determina el 5% solamente del código de vestimenta de elegir. Es decir que, como dijimos, la empresa define el 90% y el puesto representa la mitad de lo que queda. Así, el tipo de rol que ocupes en la empresa afectará cómo te vestís y en este punto vale la pena que, si no tengo del todo claro, me ponga a investigar. ¿Qué tipo de vestimenta prefieren o utilizan en este puesto cotidianamente? En este segundo nivel, además de investigar a la empresa, también implica analizar un poco el puesto al que aplicás. Por ejemplo, alguien en el área de sistemas no se viste igual que alguien en el equipo de relaciones públicas o de recursos humanos y tampoco igual que el personal de la parte legal o gerencial. Aún en empresas muy, muy formales, el puesto tiene cierta influencia, aunque sea en un pequeño porcentaje. La idea es que es mejor que te veas un poquito overdressed o demasiado formal a que te veas underdressed o demasiado casual. Ante la duda, no te permitas ir demasiado informal porque es mejor pecar de ir un poquito más formal que lo que corresponde, pero no ir demasiado desprolijo, ¿sí? Y el último 5% de la elección de tu vestimenta sí corresponde a tu estilo personal. Muchos creen que este aspecto debería ser el más importante y que uno debería tener la libertad de mostrar su personalidad, la forma de vestir, inclusive en una entrevista de trabajo. Y si sos de ese tipo de personas, por supuesto que rige la libertad total,
Pero no estamos hablando de lo que debería ser en este curso, sino de lo que es y lo que conviene. La verdad es que para una entrevista de trabajo, la mejor estrategia es que el estilo personal sea solo un pequeño rasgo o un pequeño complemento dentro del código de vestimenta de la empresa, ya que no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Bien, repasando ya, destacamos la importancia de investigar a la empresa y de elegir la vestimenta adecuada para ese día. Y ahora ya llegamos al gran día de la entrevista y aquí es donde la puntualidad se convierte en un aspecto crucial, como te imaginarás. Ser puntual no solo demuestra respeto al tiempo del entrevistador, sino que además proyecta profesionalismo y compromiso. Llegar a tiempo, inclusive unos minutitos antes, muestra que sos una persona organizada, confiable, que son cualidades valoradas en cualquier candidato. Pero por otro lado, llegar tarde a una entrevista no solamente mal predispone al entrevistador, sino que a mí mismo. Llegar apurado no te permitirá iniciar la entrevista con esta mentalidad calmada y concentrada en lo que realmente importa, que es mostrar tus habilidades y experiencias para el puesto. Realmente sabrás que es muy difícil controlar los nervios, sobre todo en este momento, y llegar al nivel de concentración que se requiere para dominar la entrevista exitosamente. Prevenir esta situación es clave. Hay personas que naturalmente estiman bien los tiempos de los trayectos, bien por ellos, pero si no sos de este equipo, presta mucha atención a este aspecto. Planificar tu trayecto con anticipación, considerando posibles imprevistos como el tráfico, problemas de transporte, es muy, muy importante. Acá van algunos tips que pueden ayudarte. Es una buena idea recorrer el trayecto un día antes o unos días antes para sentirme más seguro de poder llegar con facilidad. Si esto no es posible, por el motivo que fuere, me serviría mucho poder ingresar a Google Maps y chequear la estimación de tiempo que el recorrido supone para esa empresa. Además, puedo posicionarme en Google Street View y visualizar cómo se ve el frente del lugar al que fui convocado, así puedo reconocerlo fácilmente el día de la entrevista. Me parece importante en este punto que reparemos en algo. Tengamos en cuenta que inclusive si llego a tiempo, la entrevista quizás sea en un lugar alejado de la puerta de ingreso, como por ejemplo en un gran edificio de oficinas o en alguna industria, y consuma tiempo llegar al sector donde se dé la entrevista en sí. Cualquier acción que se tome en virtud de poder llegar a esta entrevista con los nervios de acero y controlados realmente vale la pena. ¿Qué sucede si llegas con mucho tiempo de anticipación? Bueno, eso realmente no es un problema, sino cuando me anuncio. Si me anuncio demasiado temprano, lo que puede ocurrir es que el entrevistador tenga planificadas otras actividades y ya esté ocupado, y si tú lo estás esperando y lo anuncian, eso lo va a tener presionado y no le va a dar la tranquilidad para que pueda desarrollar lo que planificó en tiempo y forma. ¿Qué es lo que te sugiero? Si es una entrevista presencial, llega unos 20 minutos antes y en los alrededores espera unos minutos para que te presentes a la entrevista con unos 10 minutos de anticipación. Y si la entrevista es en línea, si es posible, prueba la herramienta por la que debas conectarte un día antes y conéctate unos 20 minutos antes para verificar que funciona la cámara, el micrófono y sobre todo tu conexión a internet. Cuando ya sepas que está todo bien, conéctate de todas maneras 5 minutitos antes de la entrevista. La puntualidad, al igual que el conocimiento que tengas sobre la empresa y que la vestimenta que hayas elegido sea la adecuada, forma parte de la impresión que dejas en el reclutador. Todos son detalles que suman para transmitir una imagen profesional y aumentar tus posibilidades de éxito en la entrevista. Bien, pasemos al momento en el que ya estamos cara a cara con el entrevistador. Vamos a recorrer una serie de consejos bien útiles que marcarán la diferencia. Quiero hablarte de algo que es crucial para la impresión que causas, más allá de lo que dices con tus palabras, y es el lenguaje no verbal. La comunicación no verbal juega un papel crucial en la transmisión de mensajes y emociones. Y además, muchos reclutadores están formados para reconocer estos mensajes no verbales. Desde hace muchos años, en los 70, se realizó una investigación que definió la regla del 7. Esta regla establece que del 100% del mensaje, el 93% está relacionado con la comunicación no verbal. Es decir, la forma en lo que dices y el tono de voz que utilizas, mientras que solo el 7% corresponde al contenido en sí.
Sin embargo, hace pocos años se llevaron a cabo nuevas investigaciones más profundas al respecto y se definió que el 55% está relacionado con la comunicación no verbal, es decir, tu cuerpo, tu vestimenta, la forma en la que te mueves y tu tono de voz, y que el 45% al contenido, o sea, tus palabras. Sea cual sea el número, como verás, es súper importante manejar ambas cosas, el contenido, y aunque no sea más importante, sí es muy importante la forma en que lo dices. Si no trabajas en la comunicación no verbal y en técnicas que te ayuden a desarrollarla, vas a haberte esforzado mucho y vas a tener la mitad de los resultados. Entonces es muy importante que logres dominar ambas cosas, tener una muy buena presentación, muy sólida, pero también un lenguaje no verbal que acompañe esa presentación y que potencie tu mensaje. A lo largo de los años me ha tocado ver cómo personas con currículums impecables, llenos de habilidades y experiencia, se quedaron sin el puesto de trabajo sencillamente por no ser buenos comunicadores. Si lo que viene en tu futuro cercano es una presentación, una reunión, una venta de un producto y sobre todo una entrevista de trabajo donde tienes que persuadir, encantar y conquistar a quien tienes enfrente, es altamente recomendable que revises algunas nociones de comunicación no verbal y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a empezar por ver cuáles son las maneras de comunicar con nuestro cuerpo lo que no nos conviene, o sea, qué no hacer en el momento de la entrevista. Y el primer consejo que te voy a dar es que por favor no tengas nada cruzado. Tenés que mostrarte confiado, tranquilo y sobre todo honesto. Entonces, si tú tienes los brazos cruzados, las manos cruzadas, las piernas cruzadas o inclusive los pies cruzados, cualquiera de estos lo que va a comunicar es que a la otra persona le estás cerrando la comunicación. Y eso es una pésima idea. Y aunque tú puedas decirme, pero yo normalmente cuando estoy tranquilo o cuando me relajo, la verdad es que siempre me siento así de esta manera. Y en realidad puede ser que tú no quieras transmitir ese mensaje, pero el otro inconscientemente lo va a recibir así. Entonces, asegúrate de mirarte y chequear de no tener absolutamente nada cruzado. Asegúrate de estar abierto a la comunicación y que tu cuerpo también acompañe con una postura abierta. En este sentido, tampoco es recomendable darle rienda suelta a los movimientos espasmódicos de piernas o manos que suelen venir sin ser invitados cuando estamos en situaciones estresantes. Estos o cualquier movimiento brusco comunican nerviosismo y no es el mensaje que queremos dar. Tampoco es buena idea recostarse completamente sobre el respaldo de la silla, ya que es una actitud que inconscientemente se percibe como defensiva. Bien, ahora pasemos a qué sí hacer. ¿Cuáles son las actitudes que van a sumar puntos en esta situación? Hablemos sobre el comportamiento espejo. ¿A qué se refiere y cómo nos puede ayudar? Se trata de reflejar el comportamiento y la energía de la persona que tienes enfrente. Esto es muy importante para poder realizar una ecualización emocional. ¿Te ha pasado cuando estás muy conectado con una persona y te das cuenta que ambos están en la misma posición? Esto es una forma de empatía y lo que estás diciendo con el cuerpo es te entiendo. Esto significa que hay una ecualización de sintonía y es esto exactamente lo que tenemos que tratar de generar aquí. Y para esto tienes que tener súper claro en esta reunión que es estar bien alerta para observar cuál es el ritmo y las pausas que toma la persona con la que te estás entrevistando. Pregúntate, ¿es esta persona me habla calmado, se toma su tiempo o es alguien que se expresa con muchísima energía, gesticula? Es importante que tomes nota de esto y que repares porque si es una persona calmada y tú vienes con muchísima energía, se va a sentir intimidada y la comunicación va a tender a estancarse. Y por el contrario, si la persona que te está entrevistando es una persona súper acelerada y tú hablas de forma más pausada, con más un tono de voz más bajo, puede que termine aburriéndose y no logren conectar. Así que es muy importante estar atentos a cómo esta persona se comunica, cómo toma sus ritmos, sus tiempos y cómo mueve las manos. Por ejemplo, a través de esto, de una forma muy sutil, puedes acompañar sus movimientos y empezar a generar eso que se llama sintonía emocional y así conectar a un mismo nivel. Un pequeño tip:
Al llegar, quítate la chaqueta o el saco, ya que inconscientemente va a denotar apertura, honestidad y transparencia y va a ayudarte a potenciar tu mensaje. También en esos primeros momentos de la entrevista, si nos ofrecen un café o un vaso de agua, naturalmente tendemos a rechazar la oferta porque no queremos molestar o incomodar o perder tiempo, pero aceptarlo va a demostrar alta autoestima y confianza en nosotros mismos. Además, entre los nervios y la cantidad de palabras por minuto, créeme que vas a necesitar ese vaso de agua. ¿Y qué hacer con las manos en todo este tiempo? Esta es la gran pregunta. Lo ideal con las manos es mantenerlas arriba de la mesa, como dijimos, sin cruzar, y de ser posible, en ocasiones, cuando estemos hablando o no, mostrar las palmas de las manos abiertas sobre la mesa. Esto demuestra honestidad y apertura en la comunicación. Inconscientemente, quien esconde algo va a tender a esconder sus manos por debajo de la mesa o el escritorio, así que es importante que prestemos atención a este detalle. Y dijimos que no es buena idea reposar completamente el torso en la silla y por el contrario, sí lo es inclinarse levemente hacia adelante y hacia la persona con la que estás hablando, ya sea de forma presencial o inclusive a través de un video. Esto lo que le indica a la persona es que el mensaje te interesa, que es importante para vos. Cuidado, porque por otro lado tampoco es recomendable reposar el torso sobre los codos arriba del escritorio. Si en algún momento sientes que estás escuchando atentamente a la otra persona, y aún más si esto no es así, si te desconcentraste, esto se lee, se transmite, el mensaje llega inevitablemente. Así que inclinarte hacia adelante indica que estás prestando atención y que te interesa lo que se dice. Es muy importante ser consciente de esto, inclusive hacerlo de manera bien intencionada cuando quieras resaltar tu mensaje. Otra recomendación es mantener el contacto visual. Y eso lo hemos escuchado desde chicos. ¿Te ha pasado en alguna reunión con alguien o tener una entrevista con alguien y notar que no te está mirando a los ojos y la sensación que te da es que no te está escuchando, que no te está prestando atención? Esto puede ser un desafío para algunas personas, sobre todo porque el entrevistador está en una posición de poder y además hay personas que son naturalmente intimidantes, pero la única forma de transmitir honestidad y transparencia es a través de la mirada directa, mantener el contacto visual. Hoy en día en las videollamadas o videoreuniones esto se nos puede complicar un poco porque estamos mirando a la pantalla y no al lente de la cámara. Entonces, si estás teniendo reuniones o entrevistas a través de la compu, toma conciencia de esto e intencionalmente mirá por momentos, aunque sea a la cámara. Esto te va a ayudar muchísimo a que la otra persona sienta que realmente lo estás mirando a los ojos y que no te estás quedando mirando a la pantalla solamente. Hago un reparo. La idea es tratar de mantener el contacto visual siempre de forma natural. Tampoco la idea es mantener la mirada fija en la persona de forma constante. Eso no sería lo ideal. Te recomiendo que prestes especial atención a no bajar la mirada cuando te hacen o respondes preguntas, ya que el mensaje que llega es que estás mintiendo, lo estés haciendo o no. Asiente naturalmente con la cabeza de tanto en tanto cuando el entrevistador te esté hablando, ya que esto demuestra escucha activa y refuerza tus habilidades sociales. Para terminar, lo que quiero que hagas es prestar atención al espacio físico que estás ocupando. Desde el momento en el que te recibe la persona que te va a entrevistar o la persona que te va a llevar con quien te va a entrevistar, estás comunicando. Sabemos que nuestra postura corporal, nuestros hombros, la altura de nuestro mentón, nuestra mirada son como las alas de un pavo real, demuestran poder, confianza. El espacio físico que ocupas en el mundo, cómo te plantas, cómo te paras, comunica quién eres o, mejor aún, quién crees que eres y qué tanta seguridad tienes en ti mismo. Entonces, si estoy en una reunión o hablando con alguien y esa persona se achica, encogiéndose los hombros hacia adelante y ocupando el menor espacio posible, eso me va a dar un mensaje, yo lo voy a interpretar, lo voy a recibir. Por el contrario, si esa persona expande su pecho, se abre y ocupa mucho más espacio, está hablando de que siente que es una persona segura y confiada y por consiguiente transmite que es confiable. Así que si quieres potenciar tus mensajes, por favor, toma en cuenta todos estos detalles y estate alerta, no cruces nada, demuestra absoluta apertura de mensaje y refleja el comportamiento de quien tienes enfrente y la energía sobre todo. Inclínate adelante levemente para mostrar interés en lo que estás
comunicando y en lo que te están comunicando, y cuida el espacio físico que ocupas. Si aplicas estos mensajes mañana mismo, inclusive en una conversación común, te aseguro que el tono de tu conversación va a cambiar y potenciarás el mensaje que estás tratando de transmitir, mejorando tus resultados. Bien, hemos explorado ya la importancia de la preparación previa a una entrevista de trabajo, destacando estos aspectos claves como lo son la investigación sobre la empresa y la adecuada presentación personal. Además, hemos analizado la relevancia del lenguaje no verbal y cómo esto influye en la impresión que generamos. Y ahora vamos a pasar a un aspecto que yo diría que es el más importante para poder destacarnos y brillar en nuestra entrevista, que son las preguntas frecuentes en las entrevistas de trabajo. En esta sección definiremos la estructura de una entrevista clásica, lo que te preparará para tener una excelente perspectiva sobre los diferentes momentos de la entrevista. También revisaremos preguntas recurrentes complejas que suelen surgir en las entrevistas y sus diferentes variedades. Además, haremos una categorización para que puedas reconocerlas fácilmente y preparar también tus propias respuestas con antelación para poder responderlas con asertividad y tino ese gran día. Discutiremos estrategias para responder preguntas difíciles y situacionales utilizando la técnica STAR, situación, tarea, acción y resultado, y con todo esto podrás prepararte de manera efectiva y maximizar tus oportunidades de éxito en cualquier proceso de selección. Iniciemos entonces con la estructura clásica de una entrevista laboral. La primera parte en general consiste en una pregunta para romper el hielo, por ejemplo, si te costó llegar, si conocías la empresa, si ofrece un café o agua. Ojo, como ya dijimos, ya estás siendo evaluado. Un buen selector en este momento va a buscar que te relajes para que puedas hablar, ya que una persona tensa no desarrolla y es la única manera que el selector tiene para conocer tanto lo bueno como lo malo de ti, que hables. Luego viene una situación en la cual el entrevistador va a hacer una pequeña descripción del puesto y la empresa. En este momento habla el entrevistador, así que podés relajarte un poquito más. Luego ya sí viene el turno en el que vas a hablar, y esto suele iniciarse con la pregunta "háblame de vos" o alternativas similares a esa, que ya vamos a ver cómo responder. Luego vienen preguntas para evaluar competencias, luego vienen las preguntas específicas, y antes de finalizar la entrevista se suele ofrecer al entrevistador la posibilidad también de hacer alguna pregunta, y luego el saludo final. No está escrito en piedra que todas las entrevistas a las que asistas van a seguir punto por punto como lo acabamos de enlistar, ya que puede haber variaciones, por supuesto, pero esta estructura nos sirve de igual manera para estar preparados a los fines prácticos de reconocer los diferentes momentos de la entrevista. Dijimos que para poder reconocer fácilmente las preguntas, las íbamos a categorizar y lo haremos en 3 tipos: pasado, futuro y específico. El primer tipo, pasado, van a ser las que nos van a instar a hablar sobre nuestro pasado laboral. Las vamos a reconocer porque van hacia atrás en el tiempo, van a ir hacia nuestra formación, hacia nuestra educación o trabajos anteriores. Por ejemplo, lo son "háblame de vos", "cuál fue tu mejor jefe y por qué", etc. Y el segundo tipo van a invitarnos a hablar sobre el futuro, sobre cómo nuestro pasado laboral y toda la experiencia que ya validamos con las anteriores preguntas nos preparó para poder resolver los problemas que la empresa a la que aplicamos tiene. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos contratarte a ti? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Estos primeros 2 tipos van a ser preguntas abiertas, o sea que nos van a invitar a desarrollar, a explayarnos un poco. Pero ojo que desarrollar o explayarme no significa perderme en detalles y hablar 2 horas sobre una misma anécdota, sino todo lo contrario. Tener bien enfocadas mis habilidades de storytelling va a ser crucial. Y yendo hacia el tercer tipo, que son las preguntas específicas, estas suelen ser preguntas cerradas, ¿sí? Que se responden de manera breve, a menudo por sí o por no, y es posible que si ya tuve una pequeña entrevista telefónica, que también se llama screening telefónico, ya hayan sido resueltas en esa instancia. Por ejemplo, movilidad propia, posibilidad de mudanza, a veces se considera también la remuneración pretendida. ¿Por qué es importante hacer esta categorización? ¿Por qué me beneficia saber qué tipo de pregunta me están haciendo?
Bueno, para empezar, todas las preguntas posibles son variaciones de las clásicas y recurrentes, y a veces para preguntar lo mismo se usan diferentes palabras. Y si puedo reconocer rápidamente qué es lo que quieren saber, o sea, cuál es el sentido de la pregunta que me están haciendo, voy a poder responderla asertivamente, no divagar y confundirme, que por supuesto es algo que quiero evitar a cualquier precio, ya que estar en control y sentirme seguro es clave porque lo voy a proyectar inevitablemente. ¿Por qué me conviene saber cuáles son? Conocerlas por sí solas, a estas preguntas clásicas, no me sirven, no son de gran ayuda, solamente va a hacer que no me tomen por sorpresa cuando me las hagan, eso ya es algo, pero su principal valor reside en que me habilitan a preparar mis propias respuestas y practicarlas, y eso es oro. La verdad que yo recomiendo fuertemente practicarlas frente al espejo para no tratar de no sonar robótico, porque por supuesto voy a sonar ridículo, y mejor aún es grabarse con el teléfono. Esto por supuesto verse da vergüenza, sí, pero la verdad es que no lo va a ver nadie más que ti. La práctica hace al maestro, y grabarse y borrarse hasta estar contento con la impresión que estoy dando es buenísima idea. Lo que sí no es una muy buena idea es dejar esto de lado y apelar a la improvisación. La verdad es que no tengo nada en contra de la espontaneidad, pero reservémosla mejor para otros ámbitos. Hago una aclaración. Si haces todo este proceso cuando salgas de la entrevista, vas a tener la sensación de que si te grabaste en video lo hiciste mucho mejor en tu casa, tranquilo, pero te aseguro que la realidad es que en la entrevista lo hiciste 100 veces mejor que si no lo hubieras practicado. Por otro lado, es vital que si practicaste sobre todo mucho tus respuestas, te sientas confiado. Te recomiendo que te tomes unos segundos para responder, que dé la sensación de que estás pensando, lo que también va a hacer que suenes mucho más natural. Y finalmente, un tema que no quiero dejar pasar porque es doloroso de ver verdaderamente, es que si sentís que no entendiste bien lo que te preguntaron, definitivamente la mejor estrategia es repreguntar, dar la idea y comunicar que no entendiste lo que te dijeron. Lo ideal no es que haya problemas de comunicación en una entrevista, claro. Lo mejor es que todo fluya, y repreguntar no es cómodo para nadie, pero es catastrófico responder algo diferente a lo que el entrevistador te preguntó. El mensaje que damos sencillamente es que no tuvimos la inteligencia para comprender la pregunta. Y quizá lo que pasó es que no escuchamos bien o que los nervios nos jugaron una mala pasada. Repreguntar se perdona, responder mal difícilmente. Ahora que ya sabes cómo reconocer los tipos de preguntas, pasemos al contenido clave de este curso. Las preguntas frecuentes son esas preguntas recurrentes que todos los electores utilizamos para conocer en un periodo muy corto de tiempo a nuestro candidato. Así que comencemos. La primera pregunta que vamos a ver es: ¿qué sabes de la empresa? ¿O sabes a qué nos dedicamos? O alguna pregunta similar. Esta pregunta es estratégica en una entrevista porque tiene dos objetivos principales. Por un lado, romper el hielo y crear un primer contacto amigable con el entrevistado. Y por otro lado, evaluar tu interés en el trabajo y tu compromiso. Es decir, si realmente hiciste esta investigación previa sobre la empresa y te preparaste para esta oportunidad. ¿Cómo responder correctamente? Lo ideal es demostrar que estás informado sobre la empresa, cuál es su misión, cuáles son sus actividades principales. Para eso es fundamental recurrir a esta investigación previa que hiciste. Por ejemplo, conocer a qué se dedica la empresa, vende productos, da servicios, cuál es su cultura organizacional, sus objetivos a mediano plazo, a largo plazo, identificar cuáles son sus fortalezas en el mercado y destacar lo que hace única esta organización en comparación con sus competidores. Un tip clave es investigar las últimas novedades del sector, y esto puede marcar una gran diferencia, ya que al mencionar una noticia relevante, alguna innovación reciente o inclusive un desafío que la empresa tenga, demostrás tu interés genuino y también tu capacidad para estar actualizado. Esto hará que el entrevistador te perciba como una persona proactiva, comprometida y con visión estratégica. Pero sí, cuidado con este error. Es muy común comenzar a derrapar en una especie de presentación institucional demasiado formal y cargada de datos y métricas que la verdad es que aportan poco en este momento, y hay que tratar de evitar ser demasiado general o aburrido. En lugar de eso, tu respuesta debe ser clara, directa y enfocarse en destacar tu interés y lo que te motiva a formar parte de ese equipo. ¿Sí? Un ejemplo de una respuesta bien estructurada podría ser:
Bueno, investigué sobre esta empresa, me llamó la atención su enfoque innovador en tal área, me resulta inspirador el compromiso que la empresa tiene con tal cosa. Además, conozco que recientemente ha tal cosa y demuestra esto su capacidad de adaptación a los cambios en el mercado, por ejemplo. De esta manera no solo estás respondiendo a la pregunta, sino que también estás dejando claro que te has preparado, que estás informado y tienes real interés en formar parte de su equipo. La siguiente pregunta que vemos es la clásica contame sobre vos o bueno, hablame de vos. Esta pregunta suele ser una de las primeras y es una de las más importantes en una entrevista. Aunque puede parecer simple o inocente, tiene un gran impacto en la percepción del entrevistador. Básicamente quieren saber quién sos y por qué deberían contratarte. ¿Qué es lo que están evaluando con esta pregunta? Bueno, principalmente tu autoestima y tu autoconocimiento. Por eso es clave encontrar un equilibrio. Si tenés un ego muy alto, es importante manejarlo para no sonar arrogante, y si tu autoestima necesita un empujón, este es el momento perfecto para destacar tus virtudes con confianza. ¿Qué deberías responder? Bueno, primero es vital evitar un error muy común, que es llevar la respuesta al terreno personal. No se trata de hablar sobre tu vida privada, sino de tus experiencias laborales o profesionales que te llevaron hasta acá, a esta oportunidad, y que te convierten en el candidato ideal. La clave está en mantener esta respuesta bien breve, clara, bien concisa. Tratar de mantenerla dentro de 2 minutos. ¿Sí? Presentar una historia, idealmente, que conecte quién sos y cómo podés aportar al puesto, de qué manera. Un ejemplo podría ser que la experiencia adquirida en mi trabajo anterior me enriqueció de tal manera que decidí seguir desarrollándome en este área. Los logros que alcancé, como tal, tal y tal, me hacen sentir confiado en que puedo aportar el valor que ustedes necesitan para este puesto. ¿Qué es lo que buscamos lograr con esta respuesta? Que esté bien estructurada y que de esta manera pueda generar un impacto positivo en el entrevistador desde el inicio. ¿Sí? No es el momento para mostrarse excesivamente humilde, sino de mostrar seguridad, valor y por qué sos la persona indicada para el puesto. La siguiente pregunta que vamos a ver es: ¿cuál es tu mayor debilidad o cuáles son tus mayores debilidades? La clave es el autoconocimiento. Esta es una de las preguntas más comunes en entrevistas, pero también puede ser algo delicada de responder. Lo importante es demostrar que te conoces a ti mismo y que estás abierto a crecer y mejorar, que tienes la capacidad de reflexionar acerca de estas áreas de mejora. Te doy un consejo. Para poder identificarlas, puedes pedir retroalimentación a personas de tu confianza, como tu pareja, amigos, familia. Y una vez que hagamos esto, podemos abordar esta pregunta identificando en primera instancia cuáles son, por ejemplo, haciendo una lista de 3 debilidades que puedas reconocer, y relacionar estas debilidades a situaciones laborales concretas, ¿sí? Buscar anécdotas es clave para que tu respuesta sea mucho más natural y creíble. Y una vez que hagas esto, tenés que transformar esa debilidad en alguna oportunidad de crecimiento. Hablar de una debilidad no significa hundirte y no poder salir, sino enfatizar en cómo trabajaste para superar esta habilidad o cómo estás en proceso de mejora. Una estrategia clave es buscar una debilidad cuya solución tenga un impacto positivo en el entorno laboral. Por ejemplo, en algunas ocasiones solía ser algo despistada con algunos temas específicos, lo que me generaba dificultades para cumplir con tareas en tiempo y forma. La solución, consciente de esto, decidí apoyarme en herramientas tecnológicas como agendas digitales y alarmas para organizarme mejor. Esta práctica me ha ayudado a mantenerme mucho más ordenado y asegurar que nada se me pase. Algunos aspectos importantes a destacar. Tus debilidades deben ser mejorables, ¿sí? No rasgos permanentes de tu personalidad. Tenemos que utilizar esta pregunta para comunicar tu capacidad para enfrentar desafíos y aprender de ellos. Tratemos de evitar respuestas genéricas o clichés como, bueno, soy tímido o soy perfeccionista, a menos que tengas un buen ejemplo para ilustrar cómo trabajas en ese área, como por ejemplo, en algunas ocasiones solía ser muy perfeccionista en mis entregas, lo que me hacía dedicar mucho tiempo más del necesario a una tarea. Aprendí a priorizar mis tareas y entender que en algunos casos la eficiencia es tan importante como la perfección, y ahora busco lograr un equilibrio saludable entre ambas. A continuación vamos a hablar sobre
una pregunta que tiene que ver con las fortalezas. Puede venir en forma de cuáles son tus fortalezas o cuál es tu mejor fortaleza. Y adentrándonos en el mundo de las fortalezas, vamos a dividirlas en dos grupos, las duras y las blandas. Las fortalezas duras son estas habilidades técnicas y conocimientos específicos que se pueden cuantificar. Por ejemplo, el manejo de herramientas tecnológicas, conocimientos específicos de algún sector, idiomas. Y las fortalezas blandas son estas habilidades interpersonales, emocionales y sociales que son cada vez más valoradas por las organizaciones porque afectan muchísimo la adaptación al trabajo en equipo y a la solución de problemas. La clave para destacar tu respuesta en este caso es ser original. Muchas respuestas tienden a ser súper repetitivas como soy perfeccionista o trabajo bien en equipo. La verdad es que la mejor estrategia es en cambio enfocarte en habilidades que realmente te diferencien de otros candidatos y que reflejen tu personalidad para que lo puedas sustentar con ejemplos reales. Un ejemplo de una fortaleza bien estructurada es el siguiente. Soy una persona entusiasta y optimista y me di cuenta de esta habilidad porque en situaciones de estrés o desafíos soy capaz de mantener la calma y buscar soluciones de forma creativa. Esto me permitió ayudar a mi equipo a mantenerse motivado y a resolver conflictos de manera efectiva cuando surgieron dificultades en tal contexto. ¿Por qué es tan importante destacar tus fortalezas? Los entrevistadores valoran a aquellas personas que tienen una motivación intrínseca, es decir, que disfrutan de su trabajo y lo encuentran gratificante más allá de los beneficios externos como el sueldo, los beneficios que puedas tener acordados en tu trabajo. Esto es clave para destacar en un puesto a largo plazo y mantener un rendimiento sostenible en el tiempo, es muy valorado. Te doy una estrategia recomendada. Enumera 3 fortalezas que realmente tengas y que sean importantes para el puesto. Trata de relacionar también a estas fortalezas con experiencias laborales o educativas a donde se haya manifestado y asegúrate de elegir fortalezas poco trilladas para destacarte de otros candidatos. Ejemplos de fortalezas menos comunes pero altamente valoradas pueden ser las siguientes. En lugar de utilizar respuestas generales y muy trilladas como trabajo en equipo, enfócate en alternativas como creatividad para resolver problemas, capacidad de aprendizaje rápido en entornos dinámicos, flexibilidad y adaptación al cambio, pensamiento analítico para identificar patrones y buscar soluciones, liderazgo en situaciones críticas o bajo presión. En resumen, la respuesta a esta pregunta sobre fortalezas no debe sentirse como una autoafirmación vacía, sino como una oportunidad para demostrar autoconfianza, autoestima, experiencia y sobre todo compromiso con el crecimiento personal. No tengas miedo de hablar de aspectos que te enorgullecen, son una parte importante de tu propuesta de valor frente al entrevistador. La siguiente pregunta que vamos a ver es ¿quién fue tu peor jefe y por qué? ¿Y por qué te hacen esta pregunta? Suele parecer neutral o inclusive empática y simpática al principio, pero en realidad es una pregunta súper trampa. El entrevistador quiere ver cómo reaccionás frente a una situación difícil y evaluar tu nivel de lealtad, profesionalismo y también espíritu colaborativo. Aunque pueda sonar tentador expresar todo tu malestar y dar detalles negativos sobre alguna mala experiencia, hablar mal de un jefe o de un equipo no es nunca una buena estrategia. Esto podría hacerte ver como una persona conflictiva, ingrata o incapaz de manejar situaciones profesionales adversas con madurez. ¿Cómo responder sí de una manera efectiva? La clave para responder esta pregunta está en neutralizar la respuesta negativa y convertirla en una experiencia positiva, enfocándote en el aprendizaje y en cómo la situación te fortaleció como profesional. La estrategia ideal es expresar que aunque hayas tenido, y todos tuvimos experiencias con mejores o peores líderes, cada una de ellas te ha aportado algo positivo en tu camino profesional. Esto refleja tu capacidad de autorreflexión, tu resiliencia y tu espíritu de crecimiento. El camino ideal para hacer estructurada esta respuesta sería primero reconocer que tuviste una experiencia con un jefe que fue complicado, pero mantener un tono neutral y profesional. Resaltar lo que aprendiste de esa experiencia y enfatizar tu gratitud por todas las experiencias que te llevaron hasta el día de hoy. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con distintos estilos de liderazgo a lo largo de mi carrera. En algún momento me tocó trabajar con un jefe cuyo estilo de gestión era diferente al mío, lo que generó algunos desafíos. Sin embargo, aprendí muchísimo de esa experiencia, especialmente en lo que respecta a la adaptabilidad, la empatía y la comunicación efectiva. Y me siento agradecido por todas mis experiencias porque tanto positivas como las más desafiantes me han permitido crecer profesionalmente y llegar hasta donde estoy hoy con una visión más amplia y profesional.
¿Por qué funciona esta respuesta? Porque, bueno, en primer lugar no hablas mal de tu jefe ni caes en el negativismo. Por otro lado, muestra que eres una persona profesional, equilibrada y que tienes una actitud positiva frente a los desafíos. Y por otro lado, también resalta tu capacidad de autorreflexión, aprendizaje y agradecimiento, lo cual da una imagen de madurez emocional y profesionalismo espectacular. Te doy un consejo extra. Recordá mantener siempre en esta respuesta sobre todo un tono respetuoso y profesional en todo momento. No es necesario entrar en muchísimos detalles. La clave está en enfocarte en vos y en lo que aprendiste y en tu disposición para crecer a partir de todas las experiencias laborales que viviste. La siguiente pregunta que vamos a ver es ¿cuál te gustaría que fuera la cultura laboral en tu empresa ideal? Esta es una pregunta clave porque le permite al entrevistador entender tus valores, tus prioridades en el ambiente laboral y tu nivel de adaptación a la cultura de una nueva organización. Aunque parece una pregunta simple, en realidad evalúa aspectos claves. ¿Por qué te hacen esta pregunta? Bueno, el entrevistador lo que quiere conocer es tu capacidad para trabajar en equipo y también adaptarte a diferentes entornos laborales. También, por otro lado, ¿qué tipo de dinámicas te motivan? ¿Qué tipo de equipo necesitas que trabaje a tu alrededor para mantenerte motivado y que te permitan rendir al máximo en el día a día? Y finalmente, otra cosa que se evalúa es tu autoconocimiento y las habilidades que tengas para relacionarte con otros, como comunicación, empatía y resolución de conflictos. ¿Cómo responder a esta pregunta de manera bien efectiva? Para hacerlo es importante mencionar ejemplos tanto laborales como personales que respalden tu respuesta y demuestren tu experiencia y tu actitud y tu visión profesional. La estrategia para estructurar bien la respuesta es, primero, describir tu visión de la cultura laboral ideal. Para esto reflexiona sobre cómo te gustaría que sea el ambiente en el que trabajas, que sea abierto, inclusivo, colaborativo, innovador, flexible, respetuoso. Luego conecta esta visión con las habilidades claves como la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos como los pilares fundamentales para fomentar este tipo de cultura. Y finalmente ofrece ejemplos específicos como situaciones laborales, experiencias personales o inclusive algún ejemplo de voluntariado que muestren cómo trabajaste en equipo y cómo esas situaciones te permitieron crecer profesionalmente, concluyendo con una visión positiva y alineada a la empresa. Hay que cerrar esta respuesta resaltando tu predisposición para integrarte en esa cultura y contribuir al éxito de la empresa. Un ejemplo de una respuesta estructurada sería, por ejemplo, la cultura laboral de mi trabajo ideal sería aquella que fomente la comunicación abierta, el aprendizaje continuo y el trabajo en equipo. Me gustaría formar parte de un ambiente donde se valore el intercambio de ideas, la colaboración para resolver conflictos y donde se promueva la creatividad y el apoyo entre colegas. Para mí, una cultura que combine esos elementos es clave para lograr el equilibrio entre el desarrollo profesional, el bienestar personal y el éxito organizacional. Un error posible que puede ocurrir es sonar demasiado pretencioso con esta descripción que estoy haciendo, así que tenemos que tener precaución con eso. Algunos aspectos claves que te doy para destacar. Un aspecto que puede ser lindo destacar es la comunicación abierta y respetuosa, que es clave para resolver conflictos, inclusive compartir ideas y alcanzar las metas en equipo. También la empatía y la escucha activa. Comprender la perspectiva de las demás personas del equipo facilita el entendimiento y se pueden establecer soluciones consensuadas mucho más sencillamente. También la colaboración como eje principal. La idea de que nosotros tengamos esta noción de que para poder lograr objetivos tenemos que trabajar en equipo es importantísima para poder enfrentar desafíos y apoyarse mutuamente y crecer profesionalmente. En resumen, antes de la entrevista, lo ideal es reflexionar acerca de estos aspectos que vos valorás en un ambiente de trabajo y qué tipo de cultura se adapta mejor a tu personalidad, a tu estilo de trabajo. Preparar ejemplos de situaciones donde hayas demostrado tus habilidades de trabajo en equipo y tu capacidad de adaptación te dará muchísima más seguridad para poder responder con naturalidad. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Suele ser algo así como, ¿puedes contarme sobre un problema que hayas enfrentado en tu trabajo y cómo lo resolviste? Esta es una de las preguntas más importantes en una entrevista, ya que el entrevistador quiere entender cuál es tu enfoque para resolver problemas, cuál es tu capacidad de manejar adversidad y tu nivel de autoconocimiento. No quiere solamente conocer cuál fue el problema, sino también la estrategia que utilizaste para resolverlo, tu proceso de pensamiento y cómo trabajaste o trabajaron para superar ese desafío.
La verdad que acá lo ideal es elegir un caso clave que demuestre tu habilidad para enfrentar situaciones parecidas a las del puesto al que te estás postulando, claro. ¿Y cómo responder de manera efectiva? Primero, realizar una introspección, claro, para identificar cuáles son estas fortalezas y cuáles son estas áreas de mejora o debilidades. Analizar también, bueno, tu historia laboral y elegir, como dijimos, un caso relevante y claro para poder explicar en la entrevista, y además elegir un caso que sea significativo para el sector al que te estás postulando. Además, tu respuesta debe destacar los ingredientes claves, que es trabajo en equipo, resolución de problemas y colaboración. Estos factores son esenciales para mostrar tu resiliencia y compromiso. La estructura ideal sería describir brevemente el contexto y cuál fue la situación problemática, explicar qué acciones se tomaron para resolver el problema, pero bien detallado en pasos, estrategia, qué equipo y cómo se trabajó, cómo se involucraron, cuáles fueron las habilidades utilizadas. Finalmente, compartir el resultado final y la lección aprendida, y concluyendo con algo relacionado a esta experiencia y la posición para la que estás aplicando. Vamos a ver un ejemplo de una respuesta estructurada, como hablamos anteriormente. En una experiencia anterior me enfrenté a un desafío significativo cuando estaba a cargo de un proyecto importante que tenía un plazo muy ajustado de tiempo. Durante la ejecución surgió un malentendido con un proveedor, lo que retrasó la entrega de materiales que eran esenciales para avanzar. Lo primero que hice fue convocar una reunión con este proveedor para poder dialogar directamente y entender cuál fue su perspectiva y juntos plantear una solución. Durante esa reunión trabajamos en equipo para establecer una nueva estrategia de entrega que fue efectiva. Además, en simultáneo involucré a mi equipo interno para rediseñar algunas etapas del proyecto. Gracias al enfoque colaborativo y a la comunicación constante, logramos resolver el inconveniente en tiempo y cumplir con el plazo del proyecto. Esta experiencia me enseñó la importancia del trabajo en equipo y la solución proactiva de problemas. Comprendí que cuando se enfrenta a un desafío, mantener la calma, identificar el origen del problema y colaborar con todas las partes es clave para encontrar una solución efectiva. ¿Por qué funciona esta respuesta? Fíjate que el contexto es claro y breve, se explica una situación de forma directa, sin entrar en demasiados detalles. Se enfocan las acciones, se destacan las estrategias tomadas para resolver el problema, enfatizando el trabajo en equipo y además la comunicación, y el resultado positivo como final, que concluye con un éxito, demostrando tu capacidad para resolver problemas inclusive bajo presión. Las lecciones aprendidas, se incluye una reflexión personal que le aporta profundidad a tu respuesta y está completamente relacionada con un puesto específico. La conclusión conecta la experiencia con la habilidad útil clave para el rol en cuestión. Te doy un consejo adicional para poder prepararte. La verdad que si esta pregunta nos toma por sorpresa, es difícil mirar para atrás a nuestro pasado y ver cuáles situaciones de problemas pudimos resolver, qué estrategias utilizamos. Por eso destaco lo importante que es preparar este tipo de respuestas. En principio, siempre es importante hacer un repaso completo de nuestra historia laboral y tratar de identificar cuáles fueron las situaciones relevantes en las que hayas tenido que resolver un problema. Pensá en los desafíos que enfrentaste, cuáles fueron las acciones que tomaste para poder resolverlos. Lo ideal es preparar varios escenarios y seleccionar diferentes tipos de situaciones que puedas relacionar con el nuevo puesto. Acá lo que sirve es enfocarte en las soluciones que utilizaste y cuál fue el aprendizaje, siempre comunicando cuáles fueron las acciones y el enfoque en resolver el problema, qué aprendiste de la experiencia. Y como dijimos antes, priorizar, elegir ejemplos que estén relacionados con el nuevo sector, el nuevo puesto. La siguiente pregunta es: ¿por qué dejaste tu trabajo anterior o por qué estás pensando en dejarlo? Esta es una pregunta común en las entrevistas laborales y a menudo puede convertirse en un desafío si no se busca prepararla y responderla adecuadamente. Aunque puede sonar directa, es una pregunta que tiene como objetivo evaluar tu lealtad, tu profesionalismo y tu motivación para avanzar en tu carrera, y además también tu capacidad de enfrentar el cambio, lo cual es bastante valorado. ¿Por qué te hacen esta pregunta? Lo que están buscando saber es cuáles son tus razones personales o profesionales para cambiar el puesto. Si hay una motivación válida detrás de la decisión o es un capricho. ¿Cuál es tu actitud hacia los cambios y los desafíos? ¿Sos resiliente? ¿Sos proactivo? ¿Tu capacidad de enfrentar situaciones de conflicto? ¿Tu profesionalismo en la toma de decisiones? ¿Cómo manejas tus prioridades y tu enfoque en el crecimiento profesional? ¿Qué es importante tener en cuenta para responder?
Bueno, para empezar a ser positivo y constructivo con tu enfoque, evita hablar negativamente de tu ex jefe o colegas o inclusive la cultura de tu anterior empresa. Evitar respuestas como no me pagaban lo que correspondía o me aburrí de lo que hacía. Estas respuestas pueden generar una impresión de conflicto que puede afectar tu imagen. Correr foco hacia vos mismo, en lugar de señalar lo que otros hicieron o cómo otros contribuyeron a tu decisión, centrate en tu propio desarrollo y en tu búsqueda de crecimiento profesional. Siempre eso va a ser más positivo. Tenés que transmitir una imagen de confianza, de motivación y proactividad. Comunicar que tu decisión tiene que ver con el deseo de evolucionar, aprender y alcanzar nuevas metas en tu carrera. La mejor estrategia es mantener una respuesta simple, clara, positiva y alineada con el crecimiento que estás buscando. Puedes utilizar ejemplos positivos y enfoques estratégicos que refuercen tu interés en este nuevo puesto. Te doy algunos ejemplos que puedes usar y ajustar según tu experiencia. Estoy buscando nuevos desafíos que me permitan alcanzar mi máximo potencial profesional en este área. En mi puesto actual no cuento con oportunidades de crecimiento y estoy entusiasmado con la posibilidad de desarrollar mis habilidades y experiencias en esta nueva posición. O mi actual puesto implica un largo traslado que impacta en mi calidad de vida y en mi capacidad de dedicar tiempo a mis responsabilidades profesionales de forma óptima. Estoy buscando una oportunidad más cercana y desafiante. Bien, estos son algunos ejemplos de respuestas positivas para justificar un cambio de trabajo. Y pasando a la siguiente pregunta, vamos a indagar en esta situación que se da, que es por qué estuviste inactivo en algunos periodos de tu carrera profesional. Esta es una pregunta muy frecuente en las entrevistas laborales, especialmente si en tu CV hay algunas lagunas o periodos prolongados de inactividad. Estos periodos pueden generar dudas en los entrevistadores, ya que buscan contratar a profesionales activos, proactivos y motivados, y es por eso que la hacen. El entrevistador lo que tiene como objetivo es evaluar tu proactividad, motivación y actitud positiva frente a las dificultades. También comprender qué hiciste durante ese tiempo, si mantuviste alguna actividad profesional o personal que te haya aportado valor, y confirmar que en esos periodos de inactividad no se debieran a la falta de interés, pereza o desorganización. Así que bueno, ¿cómo responder? ¿Cuáles son las claves para una respuesta exitosa? Primero, no ocultes información, reconocer los periodos de inactividad es fundamental para proyectar transparencia y sinceridad, y está bueno saber bien en qué momento de tu vida fueron y cuánto duraron. Dejar en claro que tu tiempo fue productivo y orientado al crecimiento personal y o profesional. El objetivo es demostrar que no estuviste sin hacer nada, sino que empleaste ese tiempo para prepararte, capacitarte o resolver situaciones personales importantes. Enfócate en esas actividades positivas, proyectos, aprendizajes y motivación. La mejor estrategia para responder es destacar tu iniciativa, tu autodisciplina y el deseo de avanzar durante esos periodos. Puedes mencionar actividades que te mantuvieron ocupado de manera productiva, como realizar cursos para mejorar tu perfil profesional, algún emprendimiento personal que hayas iniciado, actividades de cuidado o responsabilidad familiar y búsqueda constante de oportunidades de desarrollo nuevas. Te voy a dar un ejemplo sobre una respuesta positiva que está muy bien estructurada. Durante el periodo de inactividad aproveché el tiempo para enfocarme en mi crecimiento personal y profesional. Realicé una serie de cursos para actualizar mis conocimientos en tal área, trabajé en proyectos propios que me permitieron desarrollar nuevas habilidades relacionadas a tal cosa y me dediqué a buscar nuevas oportunidades para contribuir con valor en mi próxima experiencia laboral. A pesar de las circunstancias, mantuve mi enfoque en el aprendizaje y en el desarrollo de nuevas competencias que hoy me preparan para enfrentar con confianza esta nueva oportunidad. ¿Cuáles son los puntos claves que tienen sí o sí que estar en tu respuesta? La claridad y la honestidad, reconocer la inactividad sin evasivas. La positividad, enfocarte en lo que hiciste de manera proactiva. El desarrollo personal y profesionalismo, explicar cómo aprovechaste ese tiempo para mejorar tu perfil, adquirir nuevas habilidades o resolver circunstancias personales. Y por último, y súper importante, evitar dar excusas. No dar respuestas que puedan sonar negativas o justificar sin una base positiva. ¿Por qué los entrevistadores valoran tu enfoque si es así? Al dar una respuesta como la anterior, lo que estás comunicando es que sos proactivo, que estás orientado al aprendizaje, que sos una persona capaz de gestionar cambios, retos personales y profesionales y adaptarte a ese cambio, que sos responsable y que estás motivado y preparado para aportar valor a una empresa.
Esto lo único que hace es fortalecer tu imagen profesional, aumentar tu credibilidad y te posiciona como un candidato con perspectiva de crecimiento y una actitud positiva. Bien, continuando, vamos hacia la siguiente pregunta, que es: ¿por qué te interesa este trabajo o por qué quieres trabajar con nosotros? Una clásica también. Y aquí el entrevistador la hace porque le permite evaluar tu nivel de interés, dónde reside tu motivación y cuál es el compromiso real que tenés con la empresa o con el puesto. En otras palabras, buscan determinar si te interesa realmente la posición, si estás entusiasmado genuinamente por la oportunidad o si estás solo buscando una solución temporal. Por eso tu respuesta debe ser auténtica, estratégica y alineada con tu investigación previa sobre la empresa. ¿Cuáles son las claves para una respuesta exitosa? Demostrar tu interés genuino, explicar por qué la empresa y el puesto te entusiasman, destacando algo específico que te llame la atención. También relacionar tus habilidades y experiencias con el puesto, explicar por qué sientes que estás preparado para enfrentar los desafíos que implica el rol. También hacer referencia a tu investigación previa sobre la empresa al mencionar estos logros o proyectos, la cultura organizacional o cualquier detalle relevante, también demostrará que estás informado realmente y que valoras a la empresa. Trata de enfocarte en los desafíos y oportunidades que ofrece la posición, más que hablar sobre estos factores externos como la ubicación, la remuneración. Destaca el crecimiento profesional que esperas tener en ese contexto. Un ejemplo de respuesta posible podría ser: estoy muy interesada en este puesto porque considero que es una excelente oportunidad para contribuir con mis habilidades, experiencia y conocimiento en tal área, en una empresa como la suya, que es reconocida por y ahí incorporar alguna innovación, algún compromiso que hayamos detectado, su cultura inclusiva, proyectos, etcétera. Luego de investigar sobre su historia y logros, me llamó mucho la atención y aquí mencionar algún ejemplo sobre algún proyecto o algún aspecto de la misión de la empresa, alguna innovación, lo que me hace sentir que compartimos una visión similar. Estoy entusiasmado porque creo que podré crecer profesionalmente en este entorno, contribuir a los objetivos de la empresa y a la vez enfrentar nuevos desafíos que me permitan seguir desarrollándome en mi carrera. Continuando, ¿cuáles son los aspectos que debes evitar en tu respuesta? Bueno, en primer lugar, enfocarte, como dijimos, únicamente en factores externos como mencionar la remuneración o los beneficios asociados a trabajar en esa empresa, como ese día de cumpleaños libre o alguna suscripción a alguna cadena de gimnasios, o ya sea la ubicación geográfica de la empresa y la cercanía con tu hogar. Bien, en segundo lugar, dar la impresión de estar en la empresa por obligación o porque sí. Sencillamente tu respuesta debe transmitir entusiasmo y conexión con el propósito de la empresa. Y por último, sonar vago o sin un objetivo claro. No caigamos en respuestas genéricas como me interesa el trabajo porque necesito trabajar. El entrevistador va a buscar saber qué es lo que realmente te motiva. ¿Y por qué es importante mostrar motivación intrínseca? Los entrevistadores valoran personas que se motivan a sí mismas, es decir, que tienen un propósito más allá de la remuneración o los beneficios. La siguiente pregunta está bastante conectada con la anterior, en la cual la orientación de la pregunta era conocer qué esperás de la empresa en la que estás aplicando para trabajar. Y esta pregunta es a la inversa: ¿por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué eres la persona adecuada para este cargo? Es decir, que lo que el entrevistador está buscando es saber cuál es tu valor diferencial como empleado, qué es lo que vos vas a aportar a la empresa, cómo tus habilidades pueden resolver sus desafíos y por qué eres la mejor opción para el puesto. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Bueno, el objetivo detrás de ella es múltiple. Evaluar tu autoconocimiento, queremos saber si realmente comprendes qué podés ofrecer. También validar tu preparación y tu capacidad de resolver problemas. La empresa busca candidatos que puedan identificar sus necesidades y ofrecer soluciones, ¿sí? Proactividad. También observar cuál es tu confianza, cuál es tu nivel de autoestima y tu inteligencia emocional. Es fundamental mostrar autoestima sin caer en arrogancia ni subestimarte tampoco. Y por último, analizar tu alineación con lo que buscan. Relacionar tu experiencia, habilidades y logros con los requerimientos del puesto es clave. ¿Cuáles son las claves para una respuesta efectiva?
Bueno, enfócate en tus logros y habilidades claves y relacionalas con tu experiencia a las competencias y desafíos mencionados en la oferta de empleo. También demostrar tu valor con ejemplos concretos, evita respuestas vagas y generalizadas. Las anécdotas y resultados pasados son una excelente manera de respaldar tu afirmación. También mantener un equilibrio emocional. Debes demostrar confianza en ti mismo sin parecer demasiado arrogante y tampoco demasiado inseguro. Y menciona tu disposición para aportar soluciones. Enfocar tu respuesta en cómo podés resolver problemas y contribuir al crecimiento de la empresa. Eso es clave. Vamos a ver un ejemplo de una respuesta efectiva que aplica los conceptos que vimos anteriormente. Este puesto representa un gran desafío para mí, ya que involucra la gestión de proyectos innovadores. En mi anterior empleo, lideré un equipo que implementó un nuevo sistema de gestión, lo que permitió optimizar nuestros procesos y mejorar la eficacia en un 30%. Esta experiencia me brindó habilidades claves en liderazgo, planificación estratégica y resolución de problemas, que estoy segura de que puedo aplicar con éxito en su empresa, reconocida por su enfoque innovador en el sector. ¿Por qué tu actitud es tan importante en esta pregunta? Aunque no siempre tienes que cumplir con cada requisito de la oferta de trabajo a la perfección, tu actitud y profesionalismo y disposición para enfrentar desafíos pueden inclinar la balanza a tu favor. Las empresas valoran candidatos que demuestran compromiso y motivación genuina, o sea, estar dispuestos a aprender y a mejorar constantemente. También la flexibilidad y apertura al cambio, poder adaptarse a nuevos desafíos es una habilidad clave para cualquier profesional. Y además tu capacidad para resolver problemas. Ser una solución más que un obstáculo es una característica muy apreciada. Al destacar tu historia, tu experiencia, demuestras que tienes la capacidad de contribuir al éxito de esta organización a la que quieres ingresar. Vamos a ver algunos errores comunes que hay que evitar. Seguramente cuando escuches los ejemplos van a sonar ridículos y pienses, no, nunca nadie diría algo con estas mismas palabras. Y la verdad es que es poco probable. Pero te aseguro que a veces, si no están preparados para responder esta pregunta, lo que se transmite es exactamente esto. El primer ejemplo es una persona que suena arrogante o que se sobrevalora. Estoy segura de que soy la mejor opción para este puesto porque tengo todas las habilidades necesarias y nadie puede compararse conmigo. El segundo ejemplo es ser demasiado humilde o inseguro. La verdad es que no estoy segura de tener todo lo que buscan, pero bueno, espero tener suerte. Y el tercer ejemplo es responder de forma vaga o muy generalizada. Soy trabajadora, responsable y siempre hago bien mi trabajo. Esto no aporta evidencia ni un ejemplo claro de tus logros. En resumen, tu respuesta debería reflejar un mensaje con una confianza en ti mismo balanceada, donde incluyas ejemplos específicos de tus habilidades y logros, y el enfoque debería ser de cómo tu experiencia resolverá los problemas o contribuirá de alguna manera a la empresa, donde haya una conexión clara entre tu historia y tu preparación y lo que la empresa busca. A continuación, la siguiente pregunta es, ¿estás participando de otros procesos de selección? Esta es una pregunta muy común en la que el entrevistador va a querer evaluar, primero, cuál es tu nivel de interés por la empresa y por el puesto, y si tenés otras opciones, lo que te convertiría en un candidato más valioso. Y también tu nivel de urgencia y compromiso con el proceso de selección. La clave aquí es encontrar el equilibrio entre demostrar que estás en demanda profesional, sin parecer que estás completamente disponible, y expresar tu interés genuino en el puesto, pero sin sonar desesperado. El objetivo principal es saber si eres un candidato con opciones o si estás explorando otras oportunidades y también entender si tienen competencia para asegurarse de que no perderán la posibilidad de que te incorpores a su equipo. Además, quieren ver tu profesionalismo, si sabes manejar tu proceso de búsqueda con calma y estrategia, si estás comprometido con el puesto que estás evaluando y si te sientes seguro en tu decisión de postularte. ¿Cuáles son las claves para una respuesta efectiva? En primer lugar, sé claro y honesto, pero no exhaustivo. No es necesario entrar en todos los detalles de todos los procesos de selección en los que estás participando. Simplemente sé directo. En segundo lugar, muestra tu interés genuino en este puesto en particular. Recalca que aunque estés explorando diferentes oportunidades, esta es tu opción preferida. Tampoco proyectes desesperación ni exceso de disponibilidad.
Tu respuesta debe transmitir confianza, control y profesionalismo. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo responder esta pregunta de manera directa y estratégica con frases como: estoy participando en otros procesos de selección, pero este puesto es una prioridad para mí. Estoy muy interesada en la posibilidad de formar parte de su equipo y en contribuir con mis habilidades al éxito de la organización. Otro ejemplo puede ser: sí, estoy explorando algunas posibilidades que se alinean con mi experiencia profesional, sin embargo, este puesto realmente me motiva. Bueno, mencionar la razón por la cual eso ocurre. Estoy muy entusiasmado por la posibilidad de trabajar con ustedes. Algunos errores a evitar cuando respondemos a esta pregunta que suelen ocurrir cuando nos sorprende y no tenemos nada preparado. Sonar desesperado o disponible en exceso y decir, por ejemplo, no estoy participando en nada más, estoy completamente disponible para este puesto. O ocultar información y sonar evasivo y que sea evidente, diciendo con duda, no estoy participando en ningún otro proceso de selección. Y a veces la realidad es otra, es mejor ser claro con mesura. Y también dar una respuesta vaga. Estoy viendo varias opciones, pero no quiero entrar en detalles. Esto puede sonar evasivo y ser ofensivo también. En resumen, tu respuesta debería ser directa, clara y profesional, donde se vea un reflejo de tu interés genuino en el puesto, equilibrada, no estar demasiado disponible ni tampoco ser evasivo, y donde se vea un ejemplo de tu control emocional y profesionalismo. Y llegando hacia el final de la entrevista, es una de las últimas preguntas que te harán. Suele ocurrir que el entrevistador, a veces por cordialidad o a veces con otra segunda intención, te ofrece hacer alguna pregunta. Y esto, aunque pueda parecer una formalidad, es una excelente oportunidad para destacar tu interés en el puesto o en la empresa. Este es el momento para aprovechar para demostrar tu interés genuino. Preguntá sobre los proyectos de la empresa, sobre el futuro de la posición, el equipo de trabajo, la trayectoria que tiene el puesto en la empresa. Prepárate con anticipación. Antes de la entrevista, investigá la historia, sus valores. Basándote en esa información, vas a poder formular preguntas relevantes. Y hacer preguntas estratégicas. Enfócate en áreas claves como el rol, el futuro de la empresa o inclusive la cultura organizacional. Vamos a ver algunas preguntas estratégicas para que puedas utilizar cuando llegue el caso. Pregunta sobre el puesto. ¿Qué se espera de la persona que ocupa este rol en los primeros 6 meses? ¿Cuáles son las habilidades más importantes para este puesto? ¿Qué desafíos debería enfrentar al comenzar este rol? Pregunta sobre la empresa. ¿Cuáles son los proyectos más importantes en los que está trabajando la empresa actualmente? ¿Cómo ve la empresa su futuro a mediano y largo plazo? Luego pregunta sobre el equipo de trabajo. ¿Con cuántas personas trabajaría directamente en este puesto? ¿Cómo es el equipo al que estaría integrándome? Luego podemos hacer preguntas sobre el proceso de selección mismo. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de selección después de esta entrevista? ¿Cuándo esperan tener una decisión sobre los próximos pasos? Y también podríamos hacer una pregunta que es un poco más osada, pero válida también. Desde su perspectiva, ¿cómo sería el candidato ideal para este puesto? Vamos a ver por último algunos errores a evitar en este momento de la entrevista. Hacer preguntas que se centren únicamente en ti. ¿Cuántos días de vacaciones tendré al año, por ejemplo? O hacer preguntas que reflejen que no estás bien preparado. ¿Qué hace la empresa a la que me estoy postulando? Esto indica que no investigaste nada sobre la organización. O hacer preguntas negativas o críticas. Evita preguntas que puedan parecer que estás cuestionando a la empresa o a su gestión. En resumen, tus preguntas deben demostrar que eres un candidato proactivo, bien informado y seguir reforzando este mensaje de que tenés un interés genuino en la empresa y en el puesto. Bien, ahora vamos por las preguntas específicas. Estas preguntas breves, cerradas, que se suelen responder de manera muy cortita, muy concreta. La primera es: ¿cuál es tu remuneración pretendida? Esta es una de las preguntas más incómodas y estratégicas en una entrevista, ya que involucra tanto factores personales como profesionales. El entrevistador busca con esta pregunta, por supuesto, conocer tu expectativa salarial y evaluar si estás alineado con lo que la empresa puede ofrecer. ¿Por qué es una pregunta trampa? Bueno, esta pregunta se considera trampa porque
Decir una cifra muy alta podría hacerte ver como una persona poco realista o que tiene expectativas desmedidas, y decir una cifra muy baja puede interpretarse como una señal de que no estás actualizado con el valor del mercado, o que no te valorás lo suficiente, o no estás seguro de tu experiencia y habilidades. El objetivo es evitar cualquiera de estos extremos para mantener una posición equilibrada y profesional. La clave para responder correctamente es evitar decir una cifra fija. En su lugar, da un rango de valores que sea razonable para el puesto y tu experiencia. Esto te protege, ya que la empresa tiene espacio para negociar y tú no estás atado a una cifra específica desde el principio. La mejor estrategia para responder es hacerlo de una manera profesional y estratégica, con algo como: me gustaría recibir una compensación justa que esté alineada con la responsabilidad del puesto y mi experiencia profesional. Sin embargo, estoy abierta a escuchar la propuesta de la empresa para determinar un punto que sea satisfactorio para ambas partes. O también puedes dar un rango como el siguiente ejemplo: basándome en mi experiencia y en el mercado actual, me gustaría estar dentro de un rango entre la X y la Y al año, aunque estoy abierta a conversar sobre esta cifra en función de la propuesta de la empresa y de las responsabilidades específicas del puesto. ¿Por qué evitar una cifra fija? Decir una cifra demasiado alta me pone en un riesgo potencial de ser descartado por la empresa si ésta considera que mi expectativa excede su presupuesto para el puesto. Y decir una cifra demasiado baja también me pone en riesgo potencial de ser visto como alguien que tiene poca confianza en su valor profesional. El objetivo es siempre dejar la puerta abierta para negociar. Y acá van algunos consejos adicionales para poder sentirme cómodo con esta respuesta. Primero, investiga antes de la entrevista, de la forma más acabadamente posible, cuál es el rango salarial promedio para la posición y el sector en cuestión. Existen herramientas como portales de empleo, Glassdoor, InfoJobs, LinkedIn, o inclusive algún contacto profesional que pueda darte información clave sobre lo que se paga en el mercado. Por otro lado, enfoca tu respuesta en el valor que aportás. Más allá de la cifra, enfoca comunicar tu interés en el proyecto, en el equipo y en la empresa. Como diciendo algo similar a esto: lo más importante para mí es formar parte de un equipo que valore el desarrollo profesional y donde pueda contribuir con mi conocimiento para alcanzar los objetivos de la organización. Diciendo algo como esto, reforzás tu compromiso y alejás el foco exclusivamente del aspecto económico. Y por último, siempre da un enfoque positivo. Evita sonar evasivo y poco seguro. Tu confianza debe estar reflejada con profesionalismo y predisposición para negociar de manera razonable. Repasemos cuáles son los errores posibles para que podamos evitarlos. El primero es dar una cifra fija sin flexibilidad. Como ya dijimos, esto limita muchísimo tu capacidad de negociación y puede ser visto como una señal de rigidez y dejarte afuera de la carrera. Por otro lado, dar una cifra demasiado baja también, como dijimos, puede interpretarse como una inseguridad. No valorás tu experiencia o sentís que tenés falta de ella. También subvalorás tus habilidades. Y por último, enfocarte únicamente en el salario tampoco es una buena idea. Evita que tu respuesta gire en torno a lo económico, reiterando tu interés en el rol y en el equipo, que puede dar una impresión mucho más profesional y comprometida. La siguiente pregunta tiene que ver con si estás dispuesto a viajar o a relocalizarte en función a tu trabajo. Este tipo de pregunta es directa y tiene como objetivo evaluar tu flexibilidad, tu compromiso con el puesto y tu capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Bueno, como dijimos, para poder evaluar tu disposición. Las empresas quieren saber si estás abierto a cumplir con los requerimientos logísticos del puesto, como viajes frecuentes o cambio de residencia de ser necesario. También evaluar tu compromiso. Si estás dispuesto a reubicarte, la empresa interpretará que tienes un alto nivel en el puesto. Y evitar también inconvenientes futuros. Las organizaciones prefieren evitar contratar a alguien que más adelante podría negarse a cumplir con estos aspectos. La clave para responder es que la respuesta debe ser clara, honesta y directa. Evitemos dar información ambigua.
Lo mejor que podemos hacer es equilibrar nuestra posición personal y profesional con la flexibilidad necesaria para el cargo. Veamos algunas estrategias para responder, 3 en específico, que van a comprender todo el espectro de situaciones en la que puedas estar en tu situación en particular. En primer lugar, vamos a ver una respuesta que se alinea a si estás abierto a viajar y a reubicarte por una cuestión laboral. En este caso podríamos decir, sí, estoy completamente abierto a viajar y reubicarme de ser necesario. Inclusive estoy entusiasmado con la posibilidad de unirme al equipo y contribuir al éxito de la empresa en cualquier lugar donde sea necesario. En segundo lugar, vamos a ver una respuesta sugerida para el caso en que estés abierto a reubicarte, pero con condiciones. Y podría ser la siguiente: estoy abierto a viajar y reubicarme siempre que sea algo razonable y que esté alineado con las necesidades del puesto. Me interesa mucho el desafío que ofrece este puesto y estoy dispuesto a explorar las opciones necesarias para hacerlo posible. Y en tercer y último lugar, la respuesta sugerida se alinea con la situación en la cual no estás dispuesto a reubicarte o a viajar de forma constante, y podríamos decirlo de esta manera: en este momento no estoy en posición de reubicarme o viajar con frecuencia, pero estoy seguro de que puedo aportar todo mi compromiso y profesionalismo al puesto desde mi ubicación actual. ¿Cuáles son los errores que debo evitar al responder esta pregunta? Bien, en primer lugar, mentir. Nunca digas que estás abierto a algo que realmente no estás dispuesto a hacer, ya que puedes crear un problema en el futuro si la empresa te asigna tareas que no puedes cumplir. En segundo lugar, ser demasiado rígido. Si eres inflexible, podrías transmitir una falta de compromiso o apertura para adaptarte a nuevas circunstancias. Y en tercer lugar, responder de manera evasiva o ser ambiguo. Esto puede hacer que el entrevistador perciba inseguridad o desinterés. Lo más importante para responder esta pregunta es ser honesto pero profesional, mostrando apertura y flexibilidad en la medida de lo posible. Prepárate para que esta pregunta pueda ser clave en el proceso de selección, ya que revela tu capacidad de adaptación y tu nivel de interés por el puesto. Bien, llegamos al final de esta gran batería de preguntas frecuentes que generalmente hacemos los reclutadores para ahondar más sobre los postulantes. Ya vimos por qué hacemos las preguntas, qué es lo que estamos evaluando cuando las hacemos, vimos algunos ejemplos de respuestas, los errores típicos y claves estratégicas. Ya estás casi listo para poder preparar tus propias respuestas. Pero antes, quiero compartirte un método que puedes utilizar para estructurar hasta la más difícil de las respuestas con cualquier pregunta que te tengas que enfrentar en una entrevista. Esta metodología se llama STAR. Su finalidad es averiguar las habilidades y el potencial que tiene el candidato, y se lo utiliza bajo la premisa de que las acciones realizadas en el pasado son los mejores predictores de las acciones posibles del futuro. Conocer el método exacto permitirá brindar respuestas de manera ordenada y clara, te permitirá estructurar tus ideas de mejor manera, dar mayor credibilidad en tus respuestas y presentar cada una de tus habilidades en el momento adecuado. Vamos a empezar por definir qué significa STAR, y en realidad son siglas en inglés, en la cual la S de situation o situación representa decir en qué lugar o cuál era el contexto y quiénes eran las personas involucradas. La T de task o tarea representa indicar qué se esperaba que se realice o cuál era la tarea a realizar. La A de action o acción representa explicar las acciones que tomaste específicamente. Y finalmente la R de result o resultado representa cuál es el fruto del trabajo, el resultado de las decisiones tomadas. Cuando el entrevistador está realizando una entrevista por competencias, que es la más utilizada actualmente, emplea preguntas abiertas y está comprobado que la mejor manera de responder es aplicando esta metodología. Las preguntas por lo general inician de la siguiente manera: cuéntame alguna situación en la que tú hayas hecho esto, o describe una situación en la que haya pasado esto y cómo se resolvió. Así es como suelen comenzar este tipo de preguntas. Vamos a ver 2 ejemplos puntuales y al final te voy a compartir algunas preguntas específicas mencionándote cuál es la competencia que se quiere evaluar con esa pregunta para que empieces a plantearlo.
Es importante que practiques esta metodología en el orden STAR para que puedas brindar respuestas independientemente de que la pregunta específicamente utilice esta metodología o no. El que tú la conozcas y puedas responder con ella te va a permitir tener mayor fluidez. Claro que tienes que practicar y recordar todas esas experiencias que has vivido para que puedas brindar buenos ejemplos. En este primer ejemplo, la competencia a evaluar es la orientación al logro. La pregunta es la siguiente: cuéntame de alguna situación en la cual alcanzaste un objetivo que en principio parecía inalcanzable. La respuesta utilizando el método STAR es la siguiente. Iniciemos con S de situación y la respuesta iniciaría de esta manera. En mi anterior trabajo como gestor de proyectos de marketing digital, se me asignó incrementar un número de seguidores en nuestras redes sociales ya que llevábamos un crecimiento relativamente bajo. Tan solo crecíamos entre un 8 y un 10% anual en los últimos 3 años. En la T de tarea, iniciamos con mi objetivo era incrementar un número de nuestros seguidores en un 50% en tan solo 6 meses. En la A de acción, empecé por actualizar todos los blogs que teníamos ya que no se les había dado mucha atención. También realicé algunas pautas en Facebook e Instagram y creé un perfil de TikTok, porque gran parte de nuestro mercado objetivo se encontraba allí. Junto con el equipo de marketing, diseñamos un plan de comunicación muy estructurado para los 6 meses. En R de resultado, vamos a los logros. A los 6 meses logré incrementar los suscriptores en un total de las redes sociales de 25.000 a 40.000, superando así el objetivo inicial. Bien, vamos al segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo vamos a analizar otra competencia que es la de la comunicación verbal. Y la pregunta planteada es la siguiente. Cuéntame alguna situación en la que tuviste que presentar algún producto. Vamos a empezar con la respuesta utilizando el método STAR. En la S de situación podríamos iniciar diciendo, en mi anterior trabajo se realizó el lanzamiento de un producto importante y debíamos presentarlo a uno de los directores de marketing de uno de nuestros clientes más importantes. En la T de tarea, como ejecutivo asignado a este producto, me pidieron que brindara esta presentación. En la mañana del mismo día, me informaron que no solo sería para el director de marketing, sino para todos los directores y jefaturas de esta empresa. Mi presentación debía comunicar cuáles eran los puntos de venta únicos de este nuevo producto y cómo esto impulsaría el negocio. Pasemos a la A de acción. En ese momento pensé brevemente en cómo modificar mi discurso evitando demasiados tecnicismos, ya que quería que todos se entendieran. Por supuesto, tuve que hacer algunos ajustes a la presentación y acortar el tiempo de la misma para permitir que hubiera más espacio para preguntas. Vamos a R de resultado. Finalmente el lanzamiento fue sumamente exitoso. De hecho, recibimos un pedido por parte del mismo cliente, lo que incrementó nuestras ventas en un 25%. Ahora que ya sabes cómo funciona el método STAR y lo podés adaptar a tus respuestas, finalmente te comparto otras posibles preguntas dependiendo de qué competencias el entrevistador quiere evaluar. Por ejemplo, si queremos evaluar el servicio al cliente, una posible pregunta puede ser: cuéntame de una situación difícil en la que tuviste que tratar con un cliente muy difícil. O también puede ser: cuéntame alguna situación en la que tuviste que doblar esfuerzos para resolver alguna incidencia con un cliente. Otra competencia que se evalúa muy frecuentemente es la de la flexibilidad. Y para hacerlo, una pregunta posible puede ser: háblame de alguna ocasión en la que te hayan pedido que hicieras algo que no habías hecho nunca antes. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste? O también podría evaluarse diciendo: describe una situación en la que hayas adoptado un nuevo sistema, proceso o tecnología o alguna idea muy distinta a lo habitual. Otra competencia que se evalúa frecuentemente es la de la colaboración. Y para evaluar una pregunta podría ser: cuéntame alguna situación en la que hayas trabajado con una persona muy difícil de tratar. ¿Cómo gestionaste esa interacción? Otra pregunta podría ser: cuéntame alguna situación en la que trabajabas con alguien que no te entendía. ¿Qué hiciste para que esa persona pudiera entenderte? En este caso también se evalúa en la misma pregunta la comunicación verbal. También está la competencia de liderazgo. Y para evaluarla podrían preguntarte:
Cuéntame de alguna situación en la que predicaste con el ejemplo. O cuéntame de alguna vez en la que tuviste que convencer a los demás para que vieran algún tema o situación desde tu mismo punto de vista. ¿Cómo lo hiciste? Y esta competencia que sigue es una competencia que cada vez más se está viendo ser evaluada en las entrevistas por lo dinámico que es el cambio de los mercados laborales. Es la potencial de aprendizaje. Para evaluar la habilidad de potencial de aprendizaje de una persona, podrían preguntarte: cuéntame alguna situación en la que buscaste algún curso, certificación o algo importante para ampliar tus conocimientos respecto a tu rol o puesto de trabajo sin que nadie te obligara a hacerlo. La última y muy importante competencia que vamos a estar repasando es la de la iniciativa. Para evaluar la competencia de la iniciativa te podrían preguntar: ¿cuándo fue la última vez que propusiste una idea para mejorar algo en tu puesto de trabajo? Acabas de conseguir un nuevo trabajo, felicitaciones. Tus días estresantes de búsqueda de empleo y entrevistas han terminado. Sin embargo, tienes otra gran tarea por delante y te sugiero que no bajes la guardia. ¿Por qué no bajar la guardia? Que tienes la oportunidad de dibujar una hoja en blanco y definir cuál es esa nueva identidad profesional que quieres establecer. Y esa es una súper oportunidad. Tus primeros meses en la oficina van a marcar la pauta para tu crecimiento y futuro en la empresa. Es el momento en el que se empiezan a crear las percepciones y además, sin duda, es el inicio de la relación con tus nuevos compañeros de trabajo. Como verás, es una etapa muy importante en tu carrera. Si bien es vital entrar en acción y demostrar que eres el adecuado para el puesto, es muy probable que gane el ímpetu y no te des cuenta de que podrías estar cometiendo algunos errores cruciales, aunque muy comunes al comenzar un nuevo trabajo. Es justamente por eso que me quiero enfocar en lo que no debes hacer en los primeros días para ayudarte a evitar meter la pata o sabotearte casi sin darte cuenta. Presta atención para que construyas una reputación estelar en este nuevo trabajo. Empecemos con el punto número 1 de lo que no debes hacer. El primer gran error es no hacer preguntas ni aclarar expectativas. Lo pongo como número 1 porque este es el error citado como el más grande que cometen los profesionales en un nuevo puesto. Es vital no asumir nada y sobre todo conocer dónde poner el foco de tu atención. Hablar con tu jefe sobre dónde considera él o ella que debes apuntar todos tus esfuerzos en los primeros 3 meses es fundamental. Entender qué es importante para tu jefe te permitirá saber a qué darle mayor prioridad y a qué no. Recuerda esto: nadie espera que sepas todo el primer día, inclusive si sos una persona muy experimentada. Preguntar está bien, no solo ahora, sino siempre, pero con mayor razón en este momento. Aprender los detalles de un nuevo puesto es difícil y no debe avergonzarte preguntar cosas como: ¿dónde debo poner el foco en los primeros meses? ¿Qué resultado esperas de mí en los primeros 6 meses? O incluso, ¿cómo configuro mi impresora? Además, hacer preguntas permite que tu jefe y tus colegas vean que tenés ganas de aprender y hacer las cosas bien, y muestra que tienes la confianza suficiente para pedir ayuda si la necesitas. Te aseguro que la mayoría estaría feliz de mostrarte cómo funciona todo, aunque a veces puedas dudarlo. Aunque esto da para hacer otro curso nuevo completo, la idea es que no entres con una actitud de lo tengo que saber todo o peor aún de lo sé todo. El error número 2 es hablar excesivamente de tu trabajo o empresa anterior, o peor aún, hablar en términos de nosotros cuando te refieres a ese pasado. Por favor, toma extremo cuidado en no hacerlo porque es muy común. Sé que al inicio puede ser difícil, pero realmente te sugiero que pongas toda tu atención en evitarlo. Tu nuevo jefe y compañeros no van a apreciar las comparaciones constantes y además esto puede generarte anticuerpos dentro del equipo. Otro detalle importante, así como no es conveniente mencionar todo el tiempo a tu ex empresa o trabajo, tampoco es bueno hablar negativamente sobre tu ex jefe o ex compañeros de trabajo o del ex entorno en el que trabajabas. Si lo haces, podrías generar desconfianza y probablemente tus nuevos compañeros se sientan aprensivos sobre cómo hablarás de ellos en el futuro. Aunque tengas razones justificadas, recuerda que recién los estás conociendo y ellos no saben detalles sobre tu vida. El error número 3
es asumir demasiado trabajo demasiado pronto. Hace un momento te hablaba de ímpetu y acá es precisamente donde tendrás que controlarlo. Es muy común que en el primer tiempo, para demostrar tu capacidad, quieras tomar mucho trabajo, pero es un arma de doble filo. Una primera impresión es duradera, así que no muerdas más de lo que puedas masticar. Cuando comienzas un nuevo trabajo, te asignan tareas pequeñas por una razón. Se necesita algo de tiempo para familiarizarse con una nueva empresa, colegas y carga de trabajo. Al principio es mejor concentrarte en el trabajo que se te asigne y, por supuesto, hacerlo bien. Asumir responsabilidades adicionales en un esfuerzo por impresionar a tu jefe o a la empresa y exigirte demasiado podría llevarte a no cumplir los plazos, abrumarte, cometer errores y finalmente causar una impresión justamente contraria a la que buscabas. Una vez que hayas conocido a todo el equipo, comprendido los objetivos de tu tarea y entendido los intereses de tu jefe, quien, no te olvides, es tu principal cliente, recién ahí estarás listo o lista para asumir tareas más grandes y desafiantes. El error número 4 es ignorar la cultura corporativa. Partamos de asumir que quien tuvo la decisión final de tu contratación lo hizo porque pensó que encajarías perfectamente en la empresa, no solamente en el puesto. Entonces, asegúrate de captar la cultura del lugar de trabajo e involucrarte. ¿Tu área sale a almorzar todos los martes o celebra cumpleaños y aniversarios laborales? ¿Cómo se manejan los canales de comunicación? ¿Cuáles son las reglas de poder informales, porque siempre las hay, independientemente de los puestos? ¿Quiénes tienen más peso o más voz? Y esto es importante porque no querrás empezar un trabajo y lanzarte a tirar comentarios solo para terminar pisando terreno minado. Es fundamental que te empapes con toda la información relacionada a la cultura, el estilo de comunicación y la historia de tu puesto y de los proyectos relacionados a tu área antes, y repito, antes de hacer correcciones, críticas o revisiones de proyectos pasados. Te recomiendo que hagas un silencio inteligente hasta que conozcas bien todos los aspectos involucrados. Además, al respetar las reglas tácitas y participar de las actividades sociales, demostrarás a tus compañeros que trabajas en equipo y deseas conocerlos más allá de un simple correo electrónico o del proyecto en cuestión. Y para cerrar, ¿cuál es el error número 5? Está muy relacionado con el anterior y es mantenerte reservado o intentar no figurar cuando comienzas un nuevo trabajo. Y claro que comenzar un nuevo trabajo puede ser emocionante, pero también, por supuesto, intimidante. El problema sucede cuando buscas esconder la cabeza en el trabajo y evitar así interactuar con los demás. Entiendo que a veces, sobre todo si eres introvertido, puede resultar estresante salir a presentarte. Pero es muy importante aprovechar al máximo tus primeros 90 días en el trabajo y conocer a todos tus compañeros, incluyendo a tus jefes o a quien te reportes y tus pares también. Al final te asociarás con estas personas en muchos proyectos diferentes durante mucho tiempo. Existen diversas investigaciones que muestran que los ejecutivos que son amigos de sus colegas están más contentos con su trabajo y lo disfrutan más. Y eso sin mencionar que tendrás mucha mejor receptividad y mejor voluntad de los otros para sacar adelante tus proyectos, porque te verán como un amigo y no como un conocido o un compañero de trabajo. Por lo tanto, aprovecha las oportunidades para aprender más sobre tus compañeros en lugar de evitarlos. Para terminar, quiero decirte que empezar un nuevo trabajo con el pie derecho puede a veces parecer abrumador. De hecho, tal vez no lo has escuchado, pero si sigues estos consejos, no solo vas a empezar a construir una identidad profesional excepcional, sino que también transmitirás tu motivación hacia los resultados, los objetivos y además tus ganas de hacerlo en equipo. Bien, hemos llegado al final de este curso. Hemos abordado aspectos claves para prepararte de manera efectiva para las entrevistas y facilitar tu adaptación a un nuevo entorno laboral. Hablamos sobre la importancia de investigar a la empresa y el entrevistador, la elección de una vestimenta adecuada y cómo manejar tu lenguaje no verbal para causar una buena impresión. Además, revisamos en detalle las preguntas frecuentes. Te proporcioné una estrategia para desarrollar respuestas a preguntas difíciles utilizando la técnica STAR, así como ejemplos de preguntas que podrías encontrar durante la entrevista.
También mencionamos la relevancia de negociar tu salario y beneficios y cómo adaptarte en las primeras semanas gestionando expectativas y construyendo relaciones laborales. El objetivo de este curso es que te sientas más seguro y preparado para enfrentar el proceso de búsqueda de empleo, asegurando que cada paso que des te acerque a tus metas profesionales. Recuerda que cada entrevista es una oportunidad para crecer y aprender. Confía en tus habilidades y da lo mejor de ti.